Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que se están conectando a esta conferencia. Hoy, 5 de junio de 2020, el doctor Morillón nos va a hablar sobre la situación y perspectivas para los edificios en el contexto de la pandemia del COVID-19. Al final de la presentación, si el tiempo lo permite, habrá un espacio para preguntas y respuestas, así que los invito a participar en el chat que tenemos aquí. Y bueno, mientras se conecta más gente, les voy contando un poquito de la gran trayectoria del doctor Morillón, es muy amplia, por lo que voy a tratar de hablarles de manera un tanto resumida. La constante en su trabajo ha sido la búsqueda del camino a la sustentabilidad, hecho por el cual ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio Internacional por el Ahorro de Energía en los países de la región, incluso la ONU también le otorgó el Premio Internacional del Hábitat por su proyecto de la hipoteca verde y entre muchos otros. Ha recibido reconocimientos también por parte de la CFE por sus contribuciones al desarrollo del urbanismo y arquitectura bioclimáticos, así como a la cultura del ahorro de energía en el país. Él forma parte de grupos generadores de las bases para la normalización y certificación de la edificación sustentable en México y el mundo, y entre ellos el Comité para las Normas ISO, el Programa de Certificación de la Ciudad de México, los criterios e indicadores para las unidades habitacionales sustentables de la Comisión Nacional de Vivienda y la norma mexicana para edificios sustentables de Semarnat. El doctor Morillón fue parte del secretariado técnico para la realización del documento Edificaciones Sustentables en América del Norte, Retos y Oportunidades, y en el de Energías Renovables en Norteamérica, y asimismo asesoró en el tema Uruguay, El Salvador, Argentina, Perú, Canadá, Colombia, entre otros, y a empresas como ICA, Urbi, Braxa, Pulte, Alta, entre otros. El doctor Morillón ha dictado conferencias sobre ciudad y edificios sustentables en Canadá, Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica, así como en las universidades más reconocidas de la República Mexicana. Últimamente ha asesorado proyectos como el del Centro Mexicano de Energías Renovables en Guanajuato, la Ciudad del Conocimiento de Nayarit, el EMAT en la UNAM, las oficinas del INEGI en Puebla, las oficinas corporativas y desarrollos habitacionales de ICA, las iniciativas gubernamentales y privadas sobre vivienda sustentable, las normas para el ahorro de energía en edificios, la hipoteca verde, la certificación de edificios sustentables, el programa para el manejo sustentable del agua en los edificios de la Ciudad de México, y en la actualidad él se desempeña como académico e investigador en la UNAM, así como coordinador de mecánica y energía en el Instituto de Ingeniería, y es miembro de los comités académicos en los posgrados de urbanismo, ingeniería y ciencias de la sostenibilidad de esta misma casa de estudios, y además es docente en varias universidades de México y el mundo. Tiene varios libros publicados que son producto de su ardua labor como investigador en urbanismo y edificios sustentables, bioclimáticos, eficientes energéticamente, en el manejo sustentable de los recursos no renovables y cambio climático. Y bueno, por toda esta gran trayectoria que les acabo de comentar, ¿quién mejor que él para hablarnos sobre la situación y perspectivas para los edificios en el contexto que estamos viviendo de la pandemia por el COVID-19, que es el tema de esta conferencia? Como les comentaba al inicio, si el tiempo lo permite, al final de esta sesión vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y sin más preámbulo, damos inicio. Buenas tardes, doctor. Gusto, saludos y gracias. Primeramente, mentiría si digo que me estoy estrenando a través de estos sistemas. Ya lo hice con la Universidad Nacional de Ingeniería, que amablemente me invitaron a un programa especial con motivo de sus festejos. Para mí fue terrible, y como me veía, y además va con celular, aquí por lo menos los técnicos tienen el manejo y yo creo que se va a ver mejor. Y si no, si soy yo, cuando me pongo los lentes, generalmente me conocen sin lentes. Tenemos una pregunta que generalmente nos lleva sobre el caso del tema a qué es exactamente lo que vamos a presentar, acotando desde el punto de vista de los edificios en una condición, en una situación. Esa introducción nos llevaría a lo que estamos viviendo y lo que posiblemente muchos han manifestado. Después, esa situación ante la
principalmente la cuarentena y las medidas por COVID-19. Posteriormente, un edificio que ya existe, es nuestra tienda o escuela, en ese contexto, con un diseño y una operación, muchas de las ocasiones, no es o tiene una respuesta a tales condiciones. Para después empezar a hacer un análisis de cómo arreglar y que esos edificios que existen puedan darnos una mejor tranquilidad, seguridad, funcionalidad y posteriormente cómo deben de ser los nuevos ante las condiciones de pandemia, principalmente la salud y el cuidado, para por último una serie de reflexiones hacia dónde qué podemos trabajar, invitarlos a ver sus opiniones y más adelante, si así hay interés, poder armar unas mesas de trabajo para poder definir cómo y qué vamos a hacer en México, en Latinoamérica, ya les comentaré qué se está haciendo en otras partes del mundo. Entonces, primero, la situación de los edificios es a partir de las condiciones de la pandemia del COVID-19. Punto de vista es con esa base. Esto quiere decir que no necesariamente voy a COVID-19. La situación de los edificios se verá para las funciones por la cuarentena y qué estrategias para evitar, mitigar contagios COVID-19. Y por último, las activas, sobre todo resilientes para el uso de los edificios existentes y qué estrategias para los edificios nuevos que se vayan a construir considerando que nos podemos enfrentar y nos enfrentamos en la historia a pandemias. Primeramente, la situación. Todos hemos tenido un aislamiento, muchas veces motivado por la cuarentena, medidas que dictan los gobiernos, en otros casos prácticamente obligatorio en otros países. Y eso nos llevó a dejar unos edificios, pero a manejar, estar dentro de otros. Actividades que se hacían en oficinas o en escuelas, llevadas a una vivienda que sus funciones son principalmente dar para dormir, lugares de divertido, pero ¿qué tan lejos estaríamos de para lo que ahora y en las últimas semanas hemos estado realizando desde el punto de vista del edificio? Porque al final de cuentas, tener ¿no? un servicio y el edificio adecuado para dar un servicio es algo que nos llevaría a replantear o a pensar qué podemos hacer con este sistema y qué vamos a hacer con este sistema. Es común ver las calles prácticamente vacías, los autos empiezan a aparecer más edificios completamente solos, escuelas, varias oficinas, industrias. Y eso, además de los problemas de qué está pasando, ¿verdad? Es qué está pasando y puede pasar con sus edificios. Más pensando que vamos a regresar a ocuparlos o a las funciones. Y entonces tendríamos una pregunta. El contagio. Si lo vemos en lo más cercano que tenemos, sería el caso de Estados Unidos, Nueva York. Vemos una ciudad muy densa, grandes edificios, pequeños espacios, se utilizan para oficinas, para viviendas, y donde se presentaron muchos problemas. México camina en gran parte de sus centros financieros, puede ser el caso de Santa Fe o el caso de California, grandes edificios de este tipo. Si es el caso, solo vemos Nueva York, vamos a dar cuenta que una conclusión que nos llevaría sería que es ese hacinamiento que se presenta, pero se viene abajo su comentario si consideramos que hay ciudades en Asia también tienen este tipo de concentraciones y no fue el resultado que se tuvo en Nueva York. Si vemos por clima, no veamos solamente las manchas. Cuando empezó el problema en China era temporada de frío, entonces se decía que si estaba en clima cálido no iba a haber problemas, o si vamos al verano tampoco. Pero aquí en México vemos desde la Baja California, es prácticamente
desde cálido, extremoso como un Cali hasta un templado, entendiendo que como Ensenada. Y se presentan casos, pero también en el caso de Chihuahua, un clima cálido seco. Nos vamos al caso de Tabasco, cálido húmedo, la Ciudad de México, templado. Entonces, no necesariamente hay un patrón relacionado con el clima. Ya se había tenido como conclusión al momento que se presentó en varios países, se sigue presentando en algunos otros. Por lo tanto, el clima va a tener que ver bastante, pero todavía no sabemos hasta dónde y cuándo, pero nosotros sí en los edificios buscamos un confort y entonces tenemos que relacionar a partir de ese clima. Digamos la Ciudad de México, esos conjuntos que mencionábamos, en el caso de Santa Fe, eh, reportes no indican que hay bastantes casos de contagio, pero si nos vamos hacia el centro de la Ciudad de México y nos acercamos hacia la zona APA o nosotros vemos que sí aparecen casos. Entonces tampoco hay un patrón que necesariamente tenga que ver con la densidad de esos edificios altos, pero también nos habla de que nos falta información sistémica, los sistemas de esa gente que presenta casos en esos sitios, en esos climas, cómo es que se movieron dentro de la ciudad y dónde exactamente se presentó el problema para el contagio y después aparecer ya caso o en qué tipo de edificio. Y entonces se empieza a decir de los lugares de riesgo. Sin lugar a dudas, ya hay contagio en los hospitales, riesgo de transporte, usuarios, veterinarios. Nos vamos hasta ver exactamente esos edificios, por qué dicen que se tiene contagio. Cuando nos damos cuenta al momento que empezamos a trabajar con una información que no es suficiente, que hace falta, además de número de contagios y dónde están ubicados, sistemas de cómo se movieron, dónde y qué. Entonces es pregunta que todavía no está contestada, a pesar de los muchos casos que se han presentado en otros países. Hay bastante falta de información, pero vamos a partir entonces de que uno de los grandes riesgos son los edificios hospitales, oficinas, ya cuando se presentan, se están presentando viviendas en varias zonas, tenemos riesgos, mercados cerrados, caso reciente hasta Guadalajara, y entonces nos damos cuenta que muchas actividades y tanto lugares de los edificios, independientemente del transporte que se pueda pero que también es un espacio y ese espacio puede ser tratado también. Ahora, ¿cómo es el edificio actual? Sin pandemia, esto se obedeció a otras circunstancias y otras condiciones. Un edificio proviene de un diseño, decide ese edificio, dice que requiere para que se haga el edificio. Y ese diseño se completa con materiales, se equipa con tecnología para hacerlo funcional y por lo tanto, el diseño nos condiciona a la operación del mismo. Quiero decir con esto, en el caso de la operación, diseño, si un edificio, por ejemplo, la vivienda, yo la compro y me la dan con un móvil, estoy condicionando a usar gas. En la operación tendré que depender de un recurso y esos recursos dependen para la función del edificio, que partieron del diseño de los materiales y la tecnología, también implican salidas hacia los impactos. Entre los entrantes para el funcionamiento del edificio tenemos la energía eléctrica, gas, Doctor, sí, perdón la interrupción. Nos comentan en el chat si puede acercarse un poco al micrófono porque se escucha perfecto, cortado, para que se perfecto. escuche mejor. Entonces, Muchas gracias. esperemos que ahorita se escuche mejor. Entonces, tenemos entre los entrantes el gas, la electricidad, el agua y los insumos varios. Entre los insumos varios va a depender del tipo de edificio, hotel, sábanas, en una escuela muebles,
oficina también, restaurante, comidas, una casa, muebles, reales. Entonces, somos varios. Esto es para que tenga un edificio y funcione. Al momento de tener esos entrantes, tenemos salientes, emisiones de CO2 que eran de vemos que se presentan en el atrás. Tenemos las aguas negras, grises, tenemos residuos sólidos por la basura. Esto es un edificio convencional. A este edificio convencional se le han tratado varias conceptos, criterios, camino, cuidado del medio ambiente, a la eficiencia, a la sustentabilidad, y entonces llega una pandemia y se encuentra con este tipo de edificios que fueron relacionados con un diseño, materiales y tecnología, y requieren un entrante y un centro. Si tiene una función, entonces vamos a ver cómo cambia, y sería el caso de los impactos. Por ejemplo, la vivienda en el país, una vivienda promedio 2.4 años, pero hay viviendas clima y entonces vemos un promedio, dice algo, pero al punto de la gráfica el azul es el promedio nacional y vemos un consumo, entonces vemos ambiental, en el caso de Mexicali, toda esta cantidad de consumo realmente es cuando la realidad es hay cálidos, pero también económicamente en Mexicali tiene como más son basura y muy ineficientes. Por tanto, esto es una actividad de edificio convencional actual versus la actividad que se venía realizando. Además del uso de la leña, pero también los edificios en general, cuando las oficinas, las escuelas, y en qué rubros, el aire acondicionado, bastante la iluminación, entonces con un edificio, una actividad y un impacto, cambia de actividad, vemos que la de los edificios residenciales son los hoteles, cines, tiendas de servicio, que se dejan, se concentran en la vivienda, causa un problema que más adelante es que hacen estos Doctor, se fue completamente se está yendo el audio en partes. No sé si pueda acercarse más. Sí. Porque sí, se está cortando el audio, nos comentan aquí en el chat. Entonces, voy a tratar de mejor hablar más fuerte y además más cercano. Ajá, ajustarlo un poquito y si puede revisarlo.
Y si que me ven también que me estoy acercando mucho, no les quiero dar un beso, es para que me escuchen mejor. Entonces, vamos a pegarnos más y tenemos entonces que las emisiones también relacionadas con los servicios actuales versus lo que se podría presentar. Ese tema lo vamos a dejar solo ahorita como el edificio existente y sus condiciones. Claro, diseñadas para una actividad misma que fue modificada por una cuarentena o por un problema de salud pública. A esos edificios convencionales se ha buscado, de alguna manera, eh, mitigar los impactos, lograr la eficiencia, caminar a la sustentabilidad, temas que desde los 90 se han tomado como conciencia, pero ahora nos enfrentamos a otro de los grandes retos y además necesidad. Si tomamos la parte sustentable como principal criterio, tendríamos entonces que los aspectos social, ambiental y económico, los tres me darían el estado sustentable, pero ¿cómo hago para llegar al edificio sustentable a partir de ello? Aquí, y no es con el afán de lucirme, yo colocaba dentro de esas actividades o el camino a la edificación sustentable la parte de salud, pero la salud, y digo y acoto por qué no trato de lucirme, me refería exclusivamente al confort hidrotérmico y un poco menos el lumínico, eh, porque nos dimos cuenta en una serie de trabajos realizados cuál era el problema que se tenía en los edificios convencionales cuando no se consideraba en el lugar que iban a estar climáticamente. Hicimos un estudio a finales de los 90 en Chihuahua, en la Comisión Estatal de Eficiencia Energética, Comisión Federal de Electricidad, y relacionamos los tipos de edificios en ese clima y los problemas de salud, como en el invierno, que es bastante extremoso en esas zonas, presenta inviernos con pocos días de nevada, pero se presenta. El problema que se tenía era hipotermia o bien intoxicación porque se calentaba el espacio con leña o con algún elemento que producía dióxido de carbono y entonces tuvimos un listado de cómo se presentaban las muertes en los edificios, qué tipo y cada cuándo y cómo iba creciendo esto, pero también en verano los climas cálidos, en este caso gran parte del país, norte cálido seco y las costas cálido húmedo, el problema era el de deshidratación. Entonces teníamos intoxicación, teníamos hipotermia y teníamos deshidratación en varios de los edificios se presentaban casos. Nos fuimos y pusimos el tema de salud cuando hablábamos de educación sustentable, eh, pero en esa parte no, y vamos a ver por qué él no, porque realmente lo que se ha trabajado en los edificios actuales, nos quedamos en los entrantes y los salientes para que el edificio funcione, porque el resultado ello de un diseño, materiales, tecnología y operación, y voy a indicar hasta dónde llegábamos y teníamos. Que si yo realizo el diseño, materiales y tecnología aquí convencional, requiero entrantes y hay salientes, es un edificio convencional. Pero si con mi diseño, materiales y tecnología disminuyo el ingreso de los entrantes, requiero menos energía, a lo mejor por el tipo de iluminación que lo hice más eficiente, de un incandescente a una compacta fluorescente o un LED, entonces requerí menos energía y tengo menos impacto en el ambiente por operación de ese edificio. En esos casos tenemos que hacemos eficiencia, igual WC o usado ahorrador, sistema dual para descargar una cantidad de agua más o menos, y entonces logramos eficiencia. Eh, Igual materiales cercanos o materiales de la propia zona nos llevarían a menos impactos. Por lo tanto, entonces hemos caminado a eficiencia. Si lográramos nosotros con este diseño, materiales y tecnología, generar lo que necesito y tratar lo que sale del edificio como impacto residuo, entonces lograría un edificio sustentable. Se oye una tarea difícil. Sin embargo, se caminaba
y se llegó en el caso de México mucho a la parte de eficiencia energética, algo de agua, algo de gas con algunos calentadores solares, muy pocas cocinas solares, pero teníamos también algunos de los habitantes, algunas instaladas. Eh, ¿Podría yo generar energía taica, eólica, la del mar, con cualquiera de las que haya? Pero se oye cada vez más difícil para el caso de una vivienda de interés social en México, oscila entre los 23 y 60 metros cuadrados. Eh, Sin embargo, y con el fin no de desanimar, lo voy a complicar un poco más. Si yo decido poner en mi diseño materiales, un material, y este en su producción tuvo un alto impacto en consumo de energía y emisiones de CO2, también soy responsable. Y mi reto es mayor, porque ahora hay mayor impacto que para llegar a lo sustentable tengo que resolver desde el que se conoce como huella ecológica, un ciclo de vida. ¿Cuánto es lo que se extrae, se fabrica, todos los impactos, en cuanto me refiero a los impactos? Y luego después, ¿qué necesito en ese diseño, en esos materiales de tecnología para tratar los impactos? Si es así, lograría un edificio sustentable. Se desvirtuó y el concepto después ya aparecían 3 lámparas ahorradoras, un sistema dual, ya decíamos que era sustentable. En realidad había buenas intenciones, pero no llegábamos a la sustentabilidad. Entonces, ¿cómo podemos en todo este contexto empezar a considerar que hay un problema de salud pública y que los edificios con un cambio de función deben funcionar para ello, y además por más tiempo? Y si no es este el caso solo y llegan más, entonces vamos a ver qué tanto estamos preparados o podemos prepararnos. Las estrategias en su momento ambientales consideraron desde soluciones de sitio, de suelo, del agua, de los materiales, de la eficiencia energética, la calidad ambiental, y en calidad ambiental entraba salud y sigue entrando salud. Vamos a ver más adelante los casos, situaciones y circunstancias que vivimos en el mundo, y la innovación. Y aquí, bueno, hay una ventaja, todo el mundo tenemos ideas, todo el mundo tenemos soluciones, cómo le damos cuerpo, cómo le llevamos una tecnología, y entonces todo esto nos llevaría a caminar hacia el edificio sustentable. Pero tenemos que siempre quedaba la duda hasta dónde y cómo podemos saber si realmente estábamos haciendo el edificio sustentable o nos acercábamos. Y lo que tenemos es que ya el mundo decidió, bueno, vámonos por el net zero energy, cero energía, cero descargas y cero emisiones. Si lo logras, entonces sí eres sustentable. Si no eres eficiente y caminas hacia la sustentabilidad, pero no lo. Bueno, si es así y los criterios fueron diferentes en su momento, en los 90, pues no aparecía la palabra salud. A veces el aspecto ecológico, ambiental, el social, el económico, y había la parte sostenible en la intersección de los tres, pero teníamos también otras intersecciones que nos daban alguna de las beneficios o qué esperábamos de esa intersección. Entonces, como no había salud, pues siguió creciendo los criterios y ahora teníamos los tres, el ambiental, el social y económico, para un hábitat sustentable, pero ya aparecían o ampliaban una serie de aspectos como la habitabilidad, la eficiencia, la equidad. Entre la habitabilidad y la eficiencia, la mitigación y adaptación al cambio climático, fuimos subiendo de estrategias de cómo tener todos los conceptos. Pero lo triste es que en el caso que tiene más que ver con nosotros, que sería la adaptabilidad, sigue sin aparecer como tal el literal explícito salud. Seguridad podría ser confort, pero, o bienestar físico, pero no explícito. Sin embargo, se fue desarrollando y hemos trabajado, por ejemplo, en el caso de eficiencia y metabolismo urbano. Eh, Les voy a mostrar un trabajo que se hizo por algunas ciudades y lo que estamos haciendo para el caso de la América y el Caribe, y que de alguna manera empieza a entrar aquí la estrategia o el impacto que se tiene. Entonces, tomando esta parte,
y con la duda que todavía de que no aparece explícito, entonces tenemos que se hizo un estudio, pero desde el punto de vista de eficiencia y la conservación de los recursos de las ciudades eh, y el futuro de la urbanización. Este estudio se hizo para ciudades del mundo, entre ellas algunas de Estados Unidos, de China, pero no teníamos en ningún caso de Latinoamérica o el Caribe, y afortunadamente aplicamos un grupo y el proyecto ganamos de los países que estamos eh, para trabajar el proyecto. Está Uruguay, está Chile, Colombia, está República Dominicana y México, y vamos a trabajar las ciudades que se eligen de esta zona desde el punto de vista de eficiencia, tanto de recursos materiales como energía, en dos rubros: el transporte y los edificios. Entonces, los edificios nos llevan al tema, y este trabajo, una inquietud de los colegas de Chile, es vamos a ver cómo estaba, qué pasó ante la cuarentena, la pandemia, y qué podemos poner en ese metabolismo. Un trabajo financiado por el PNUD, pero que nos va a llevar hasta el año que entra a tener ya los resultados. Sin embargo, estamos trabajando y considerando esta inquietud de los edificios y el COVID-19. Tenemos también esta presentación. Pero entonces, con gran gusto vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el número 3 ya aparece lo que nos preocupa actualmente, que es la salud. Como tal, no se ve a lo mejor también, pero sin embargo aquí vemos que hay 17 objetivos, unas metas, qué países están y un periodo. Y aquí, entonces ya lo vemos más claro, el caso del 3, salud y bienestar, con tal eh, paraguas o eje. Entonces podemos ahora sí ver hasta dónde los edificios responden a la pandemia, a este objetivo, y qué debemos de hacer para que haya un adecuado funcionamiento, una seguridad en las actuales condiciones en los edificios. Entonces, tenemos ya el punto como objetivo de desarrollo sostenible. En los edificios actuales teníamos las condiciones que no eran suficientes o adecuadas. Se tuvieron que hacer edificios escopeso para el tratamiento del COVID-19, como en China, 10 días, 1,000 camas, o en Londres, 9 días, 4,000 camas. Si un edificio que existía no era el adecuado, lo suficiente, para el realizado escopeso para ello, con la rapidez y sin conocer realmente o todavía bien virus, responde realmente también. En otros casos estaría un poco más preocupante adaptar el centro Banamex en la Ciudad de México para atender, o en otros casos en México también se hicieron hospitales en 15 días, en Culiacán, también se hizo en Zacatecas, y de alguna manera algunos, mediante tecnología, trataban de la seguridad desde el punto de vista del edificio y versus el COVID, otros mediante los materiales, pero no es con la suficiente estudio o seguridad. Pero vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado con esas ciudades, con esos edificios en la historia y las pandemias. Si vemos la Edad Media, si el término aquí en México, el aguas, pues era, tirabas por la ventana hacia el exterior,
no había el drenaje, no había el cubrir las calles, diferentes enfermedades que llevaron a que la ciudad fuera como la conocemos, desde los pavimentos, el drenaje, las seguridades en trampas. ¿Por qué? Porque respondió a una necesidad de varias enfermedades, que son las pandemias, entre varias que aparecen aquí, como la viruela, que se conoció como la negra, el sarampión, la peste negra, la gripe española, en México la influenza, actualmente el coronavirus. Y de alguna manera entonces la arquitectura y la ciudad, el urbanismo daba una respuesta a esos problemas, como era la rata, el piojo y la pulga, que también transmitían enfermedades, y entonces empezaba a buscar un, una arquitectura que nos permitiera tener la seguridad y la calidad ambiental y de salud. Entre los estilos, pues bueno, del gótico de la Edad Media que vemos, nos vamos al edificio que está aquí de blanco, que es dentro del estilo moderno, prisma, donde eran ya espacios abiertos, con iluminación, pintados de blanco. Aparecieron cuadros donde se buscaba que se sintiera limpieza con los colores, pero también los baños cubiertos de azulejos. Y eso se tomó y es una gran base para ver los edificios que tenemos actualmente. La misma UNAM está dentro del modernismo, postmodernismo, pero los edificios que pensamos podrían funcionar y vemos que lamentablemente no hay lo suficientes, no están en uso en todas sus capacidades, son los llamados high-tech, inteligentes, que pasaron diferentes estilos. Entonces, de alguna manera ya hay un antecedente de que ante pandemias la arquitectura ha cambiado o ha respondido para poder tener una solución. Si es así, ¿qué es lo que dicen los expertos para poder tener seguridad de que en un edificio no corremos riesgo de tener un contagio? La Organización Mundial de la Salud nos dice que el agua y el jabón para la limpieza y desinfección, el alcohol, el cloro, y nos habla de la eficiencia, algunos minutos, pero también el detergente, el alcohol, el cloro, son maneras de tratar de limpiar o desinfectar que debe hacerse diario. Sin embargo, vemos que de repente en ciudades, centros, se limpian cloro, pero una vez en un mes y medio o dos que se va de pandemia, o se desinfectan los vagones, y todo eso debe de ser diario. Y además esto implica bastante costo, sin embargo, actualmente hay que hacerlo. Pero bueno, y son las únicas alternativas que voy a tener: el jabón, el alcohol, el cloro. Estamos viendo que no, la misma Organización Mundial de la Salud nos habla del ozono, una eficiencia del 99%, y que en 20 segundos podemos desinfectar un espacio, un objeto, una superficie, pero también se han hecho otros estudios. Entre los estudios que se tienen para poder desinfectar los edificios está la temperatura como una alternativa, la radiación solar, ultravioleta y la ventilación. Algunos trabajos se han hecho en España, en Estados Unidos, en la parte de temperatura, de radiación solar, y también en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad. Algunos son todavía trabajos con algunas conclusiones que luego contradicen otros, pero vamos entonces a irnos al edificio y a unas de las alternativas, principalmente las que tienen que ver con nuestro diseño, para poder dar alguna alternativa de cómo podría adaptarse o qué esperaríamos. Si es por temperatura, aquí tenemos una escuela. Esa escuela está ubicada en Chihuahua. Un proyecto que hicimos para el BID, un Interamericano de Desarrollo, un diagnóstico de habitabilidad y un diagnóstico sobre todo ambiental, pero un ambiental más integral. Medíamos condiciones de temperatura, de humedad, de iluminación, de calidad del aire, de ruido, en temporada de verano y de invierno, para poder dar las estrategias, pero además correlacionar si se tenía la calidad, el confort versus la eficiencia en las escuelas, y si teníamos toda Latinoamérica y el Caribe,
tocó hacer el caso de México, pero un colega estimado de Argentina haciendo el caso de Argentina. Y así Chile, Colombia, República Dominicana, Costa Rica también participó. Tenemos que entre los estudios nos han dicho que lo que se requiere de temperatura para poder desinfectar un edificio, el interior de un edificio, son 56 grados centígrados por 52 minutos o bien 65 grados centígrados por 7 minutos. ¿Qué implica esto para un edificio que habitamos como es la escuela, la vivienda, las oficinas, etcétera? Tendríamos entonces, el edificio puede llegar, miren, estas fotos nos dicen que en el caso del cálido seco, extremoso de México, pues el techo, este techo tenía 62 grados de temperatura. Y que estas paredes tenían 54, pero que acá en el techo, con un impermeabilizante, tierra, chico, pues, padre, a ayudar a permeabilizar, lo que poníamos era chapopote, asfalto. En esos casos, doble la radiación y la temperatura llega a 74 grados en el techo exterior. Por lo tanto, sería fácil llevar un edificio en las condiciones de clima cálido a esas temperaturas y tener un tratamiento. Pero luego viene la parte del... Un edificio está hecho para un usuario que somos nosotros y que requiere condiciones de... No vamos a despreciar esta estrategia, vamos a ver cómo podemos adaptarla y qué sistemas podríamos utilizar. Entonces, la envolvente me permite y puedo llegar a esas condiciones. ¿Cuándo y por qué? Tendríamos entonces aquí por el caso de Mexicali, temperaturas promedio de 42.9 en verano, máximas extremas de 52, pero un habitante en Mexicali, su confort no rebasa los 30 grados, 28 grados, menos 19 en el año. Entonces, estaríamos muy alejados si llevamos un edificio a 56 grados, a 65 de las condiciones de confort. Prácticamente serían 22, bien, 35 grados más arriba de lo que yo requiero. Eso nos llevó a que prácticamente estaríamos en disconfort en las puras condiciones que se hay en la ciudad, el clima de la ciudad, en julio y en agosto, y algunas otras horas de los meses. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver todo el país primero, que serían, en el caso de los amigos que probablemente me informaron que iban a estar conectados de Argentina, Colombia, de algunos otros países, del clima. En este caso, clima cálido seco. En el caso de Chile lo tienen en el norte. En el caso de Colombia, el por allá. Bueno, entonces, el caso de la Ciudad de México, clima promedio máximo de 28.7, su calorón, pero hay extremos de 36 grados. Y lo que preferimos los habitantes de la Ciudad de México anda entre los 22 y 24. Y con oscilaciones soportamos unos 2 grados arriba, 2 grados abajo. Entonces, llevar un edificio de la Ciudad de México que el ambiente tiene 28 grados y que lo queremos para tratamiento de 56 o de 65, ¿qué nos implicaría? Villahermosa, que es clima cálido, húmedo, tenemos una temperatura promedio máxima de 35.4 y una extrema de 43.5. Cuando nosotros en Mérida, en Tabasco, no, arriba de 30 grados ya sentimos calor y lo ideal es alrededor de 27 grados con tolerancias. Entonces, si esas son las condiciones de confort, el tratamiento con temperatura nos tendría que llevar a cuestionarnos lo uso, pero ¿cómo lo uso? No lo uso y entonces vemos que es una alternativa en los climas de México y tendría a utilizarse y propongo un patrón de uso para poder aplicar esta medida de tratamiento de desinfección de edificios. ¿En qué horas se usa el edificio y en qué horas está libre para poder llevar a ese edificio a las temperaturas que me permitan y en los minutos que se requiere las temperaturas de desinfección? Una escuela en los horarios, las empezaron a las 7 de la mañana, sale un turno, sigue otro, en unas hay nocturna, en otras no hay nocturna. A las oficinas también tienen su horario, la casa del conserje. Bueno,
yo puedo ver en qué momento no se requiere los aulas, no se requieren las oficinas y entonces tratar de llegar a esas condiciones de temperatura con el exterior. Pero resulta que muchas de las horas que no se trabajan en este tipo de edificios como escuelas y oficinas es de noche. De noche no tengo esas condiciones que mencionábamos, sin embargo, algo podemos hacer. Ahorita lo que quiero fijar es en el patrón de uso del edificio junto con la alternativa de la temperatura. Un hospital pues, tiene varios espacios, los de consulta externa con horario de día, las oficinas también con un horario de día, los usos de internos, que eso sí son las 24 horas. Entonces, tomaríamos todos los espacios y empezaríamos a hacer un análisis de patrón de uso de los edificios para poder ver la alternativa. Una vivienda como va variando, las recámaras en la noche, las cocinas intermitentes para preparar desayuno, comida y cena, los casos. Y lo digo porque hoy un sándwich no necesito prender mucho, necesitar mucho en la cocina. Las salas, entonces todos estos patrones me dicen dónde puede estar el hueco y si no es el clima el que me lo va a permitir, algún medio tuvo que permitirme y para eso entonces tendríamos, si es directo en el clima, los materiales me ayudarían, los invernaderos, pero también la geotermia somera, calor del suelo. Los materiales en que si me dejan entrar, me lo almacenan para que después entre, o materiales que me permitan el tratamiento sin necesidad de la temperatura, como técnico, de energía, etcétera. Entonces tenemos la alternativa de llegar a esas temperaturas, pero cuidando el poder conservar en los horarios que voy a habitarlo dentro del. Y entonces puedo llevar a calentarlo, entre ellos la geotermia, el invernadero, los mismos materiales con entrada directa o almacenamientos o tratamientos a través de los mismos materiales. Y sobre esto de los materiales, un buen amigo de Campeche, conocí hace un año, quería compartir escenario, comentarios al Plan Nacional de Desarrollo en temas de energía, me invitaba y me ha invitado a trabajar. Bueno, vamos a invitarlo también. Él conoce mucho de algunas estrategias para tratar los materiales desde el punto de vista de las patologías que existen ahora, este otro problema del coronavirus en los materiales. Entonces los vidrios serían el efecto invernadero, pero también tendríamos la geotermia. El calor del suelo. El calor del suelo lo ven como calor alternativa a mis colegas de otros países. Hay una red iberoamericana de geotermia. En la que tenemos 6 países. Está Argentina, España, está Uruguay, Chile, Colombia y México. Nos hemos reunido para empezar con el potencial de geotermia. México ya hicimos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, publicamos en Puebla. Y lo que se busca son aplicaciones, en el caso de España y zonas frías de Chile, Argentina, el calentamiento. Yo les decía, en México el problema, en el norte es el cálido seco y en las costas el cálido húmedo. Por lo tanto, yo busco el enfriamiento. Me permite el suelo. El suelo es una gran masa que me puede calentar un aire o me puede enfriar, ya sea de manera horizontal o muy profundo para poder tener el tratamiento. Entonces, tenemos ahí el recurso. Este recurso, sobre todo, es publicado en colegas que hemos trabajado en México, sobre este aprovechamiento. Y en el caso de las costas, con este tipo de intercambio del aire de un espacio con el suelo y en las costas que es arena, encontramos que podíamos llegar a 70 grados. Entonces podemos lograrlo fácilmente. Esto le interesó tanto al CEMI Océano que prácticamente, ¿para qué lo utilizó? Lo quiere. Le interesó porque ellos hablan de generación de energía a partir del gradiente térmico. Y entonces nosotros podíamos darles el gradiente térmico con la geotermia en la costa, sin necesidad de ir a profundidades muy alejadas de la costa para poder generar esa energía. Y entonces, pues, bueno, les interesó porque tenemos ahí un recurso de financiamiento por parte del CONACYT y del sacados del CENIE para nosotros trabajar estos temas. Y entonces, pues estamos ahí con ellos. Bueno, pero además de esta red que estamos viendo como alternativa para, y que nos la da para llegar a esas temperaturas, o bien en aire acondicionado que se requiera en cada zona, pero hablo ahorita como tratamiento de la temperatura. Hay otro proyecto que hemos aplicado con colegas de Chile, la Universidad de Chile y la UNAM, para climatización. Hemos aplicado al fondo del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, en donde podemos y vamos a trabajar el tema para ver que ahora ya
interesa lo que ellos plantean, porque planteaban calentamiento, pasa tierra de fuego allá en la Patagonia, entonces pues, es calentamiento lo que buscan. Yo les decía, si voy a Sonora, en Hermosillo, a Mexicali, lo que busco es enfriamiento. Pero ahora sí, para como tratamiento de edificios, encantado de empezar a calentar el edificio y entonces esperamos ya el financiamiento para este proyecto. Entonces, el interés de la CEMIE que nos permitió también recursos para trabajar sobre estos temas y otros más. Bueno, y los otros dos tratamientos voy a partir desde el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, cual ustedes pueden ver en sus países el reglamento. ¿Qué es lo que me permite y si el edificio está adecuado o no para hacer un tratamiento de desinfección con la ventilación y el solemnidad? El reglamento, yo me sentí muy contento cuando vi que decía que se pide que demuestren mediante estudios de soleamiento y de ventilación que el edificio va a estar adecuado para ventilación y soleamiento. Bueno, ya dije, sí existe, sí hay, pero después me metí más, pero por lo pronto aquí me entusiasmé. Ventilación de superficies, soleamiento y de un estudio. Bueno, ya entrando al capítulo del proyecto arquitectónico, habla de habitabilidad, tiene las condiciones ambientales y entre ellas presenta sin lugar a dudas que se podrían lograr con la iluminación natural y la ventilación. Pero luego me voy a las normas complementarias porque ahí no era suficiente y sí aparece en el capítulo 3 la parte de servicios y acondicionamiento ambiental, iluminación y ventilación. Y entonces dijimos, ya está resuelto y vemos, son generalidades. Una ventana, solamente una ventana que permita entrada de iluminación, no necesariamente sol, y también la parte de ventilación. Si tiene una ventana, se asume que está ventilada. Esto llevó a que tenemos edificios actuales, hicimos a partir del reglamento de construcciones de Mendoza, que hizo el doctorado aquí con nosotros, qué condiciones se lograban a partir del reglamento y si era o no un edificio adecuado para aprovechar la iluminación, la ventilación. Y en caso de la generación de energía en la superficie, lo hicimos acá en México en varias ciudades para otro pequeño acá conmigo. Entonces, como no había lo suficiente, tenemos que partir de lo siguiente. La energía solar. La energía solar tenemos que prácticamente, si la dejamos entrar, puede hacer un barrido por las superficies y la energía solar puede ser la estrategia para poder desinfectar. ¿Qué cantidad y cuánto tiempo? Ya lo hicimos esto cuando hubo un problema en algunos criaderos de Chapingo. Vía Zagarpa me invitaron a un problema ahí. Incluso bromeábamos y decíamos la marranera asesina. John fallecía por un virus ahí en los lugares o los espacios. Y entonces empezamos a hacer un barrido con radiación solar. Primero, si el espacio no lo permitía, con espejos que permitían meter el rayo de sol por un tiempo. Después aumentamos la concentración, ya no era uno, eran dos, tres espejos. Por eso pongo aquí la entrada directa, la entrada a través de algunos dispositivos para iluminación con algunos cambios, o bien los minuductos que tienen y que han diseñado bastante en Argentina, amiga Andrea Patini. Entonces, pues poder hacer los cambios para meter la radiación dentro de los espacios existentes, o bien concentramos con espejitos a donde la queremos y hacemos el barrido para poder ver cuánta concentración y cuánto tiempo se requiere para matar bacterias, pero en este caso eliminar el virus COVID. Bueno, y entonces en los nuevos edificios que permita con estudios hacer los barridos de soleamiento para poder tener el tratamiento o la desinfección. Hay otra estrategia que se ha utilizado mucho, pero que ha llevado a costos muy altos y a problemas, es el ultravioleta. La radiación que nos llega a nosotros tiene un componente de ultravioleta. El ultravioleta es dañino para el ser humano. Manchas, cáncer en la piel. Este es el visible, el que vemos que nos llega.
el que entra a través de las ventanas, y luego ya el que se convierte en calor. El ultravioleta que se propone por algunas instituciones de investigación es el ultravioleta C, VC, tipo C. El que llega a México es el VA, a la Tierra en general, porque el B y el C se detiene en la atmósfera, entonces no llega a la superficie. Que bueno, porque sería muy mal si llegara el C. Entonces, esto me recuerda cuando fui por primera vez por allá en Argentina, en el sur. Me hizo recordar en México cuando íbamos a la playa y llegábamos, veías niños o gente mayor, y los de salud te regalaban un suero para que los niños y la gente mayor no tuviera problemas de hidratación. Mi sorpresa fue que lo comuniqué lo más al sur y al dejar bloqueador solar, de 100%. Entonces, el problema ahí es cáncer, el crecimiento del capa de ozono, y entonces pues, no nos llega, o si llegaría eso pues, para la vista también. Pero el UV está contenido en la radiación, entonces podemos también, al momento de manejar la radiación, considerar efectos de la ultravioleta y estudiar si es suficiente, cuánta concentración estaríamos y los tiempos. Actualmente se hace con maquinaria y es con lámparas que son el ultravioleta C, carísimo. Entonces, bueno, la alternativa en los diseños es la radiación y cómo la vamos a meter para tener también directo y indirecto el UV y la radiación solar. Todos. La ventilación. Los espacios cerrados son muy propensos a la cantidad de bacterias, virus, pueda observarse. Entonces, ya, los efectos que tiene el estornudo, tos. Entonces, la ventilación es una estrategia que sin lugar a dudas nos va a permitir disminuir o mitigar y además también algún tratamiento. Alguno porque no ha sido completamente estudiado el efecto con el coronavirus. Se han hecho algunas simulaciones por Japón desde el comportamiento del estornudo versus el movimiento del mismo, las partículas con ventilación, pero no al detalle de qué ventilación y cuáles serían las estrategias dentro de los edificios. Bueno, entonces la ventilación va a ser otra estrategia para poder empezar a tratar nuestros edificios. Aquí está. Entonces la ventilación. Si es la ventilación, algunos espacios, todos los baños, tienen una sola ventana, ventilación unilateral. En algunos casos, ventilación cruzada mucho más eficiente y en algunos otros diseños del mundo tenemos dispositivos para aumentar las velocidades del viento y por lo tanto disminuir la sensación de calor con el viento del aire, como las torres de viento. Edificios modernos se convierten y se pueden convertir en torres de viento. Este es del proyecto Foster, un banco en Alemania que en realidad funciona como una torre de viento. Entonces, hay espacios en nuestros edificios que se pueden convertir fácilmente en algún dispositivo para acelerar la función de lo que se requiere. Digo lo que se requiere porque tenemos que estudiarlo y ver. Afortunadamente se avanzó con el estornudo, con COVID en Japón, se hicieron algunas simulaciones, hay un método. Ahora, ¿qué pasa en un espacio con la ventilación que podemos lograr o necesitamos meter para en los espacios de los edificios? Bueno, entonces, una manera, los edificios que ya existen tienen que ser con dispositivos. El que vemos aquí es una chimenea solar. Alguien de los colegas me puede decir que la ventilación es mínima, pero permite algún flujo y sobre todo si es alimentado con aire y se cierra el circuito. En este caso era para enfriar el aire en Chihuahua. Ciudad Juárez se metía a través del piso y entonces se enfriaba algo el aire y se metía y el aire caliente se tiraba con la llamada chimenea solar. Esto es un copete metálico pintado de negro para que se caliente y entonces funciona como una solución. Entonces podemos tener varios dispositivos.
desde los conocidos como cebollas, son esas cosas metálicas arriba de los techos, sobre todo en las naves industriales, para poder tirar el aire caliente o acelerar la ventilación dentro del espacio con las corrientes de afuera o con el aire caliente. Entonces, ante todo esto empezamos a proponer estrategias para los edificios ya existentes. Si ya existe el edificio, puedo poner una torre de viento, hago un dispositivo de esos de dármelo usted mismo, estamos en la simulación y el trámite de la patente, o bien acelerar la ventilación con la celosía y tener alguna ventana o puerta abatible para que permita cerrar cuando no se requiera, o otros diseños de chimenea solar que vemos aquí. Y entonces, estos afortunadamente les decía del proyecto del CEMIE que le interesó y nos ha financiado estos estudios y ahora en las patentes. Entonces, la ventaja de tener recursos y proyectos, pero también hemos propuesto, ahorita les menciono el proyecto, y miren, de la torre de viento de los árabes, donde se capta el viento y se produce en los espacios, a la arquitectura actual, un Renzo Piano, en el caso de un arquitecto que recibió el equivalente al premio Nobel de los arquitectos, el Pritzker, donde estos son torres de viento, se capta el viento y se introduce en los espacios. Aquí hay unas ventilas que permiten moderar la velocidad, vemos a cuál se requiere, pero sobre todo dentro del cual se requiere tiene que ver también, igual que con la temperatura, las ventilaciones o los vientos, velocidades de viento de confort. El ser humano, cuando es expuesto a velocidades más de las que son adecuadas para él, se empieza a secar el lagrimal, la mucosidad, y entonces hay problemas. Entonces, uno es qué requiere para eliminarse, mitigarse, contagiarse con el COVID, y otro es las condiciones de confort. Igual tendríamos que ir, si es el caso, son velocidades muy elevadas, irnos a el confort versus el patrón de uso. Pero también tenemos, miren, este otro viento es un tratamiento fuera del espacio. Recibe la radiación, espacio, se calienta el aire y se tira y succiona. Entonces podemos hacerlo fuera de para evitar estar afectando el confort por la parte de higiene. Podemos hacerlo de uso o bien con dispositivos. Esto nos llevó a una preocupación con mis amigos de Chile y entonces con los de la Universidad de Madrid, que está en Talca, con Hugo, planteamos un proyecto para hacer los estudios. Vamos a empezar con sus aulas de clases y acá en México haremos para vivienda, para poder, financiado por este fondo, hacer los estudios de qué velocidades, cómo se empata con la transmisión a través de los estornudos antes de que llegue a las superficies en el aire, o el que se queda contenido en el aire, en las partículas sólidas, para poder extraerlo. Con todas estas estrategias nos queda la duda si el aire acondicionado va a funcionar o no. Tengo que decir que sí, pero con determinadas características. Tengo que decir porque el aire acondicionado siempre me han invitado a publicar y a que los opine para ver cómo podemos mitigar. Ellos también están de acuerdo en la eficiencia y ahora en la salud. Y bueno, con aire acondicionado se tienen equipos para poder tratar un espacio al tener ninguna partícula que contamine, que nos represente un riesgo, como son los cuartos llamados limpios, clase 100, clase 1000, clase 10.000, clase 100.000. O sea, existe la tecnología. ¿Cuál es el problema en el caso de los edificios? Es que los sistemas de climatización artificial, ventilación y calentamiento, no se tiene un cuidado de mantenimiento adecuado y entonces aparece el síndrome del edificio enfermo. Las partículas se concentran en los filtros, en los ductos y luego transmiten enfermedades. Entonces aquí tendríamos que hablar de un adecuado mantenimiento de los equipos, a lo mejor el cambio en el tratamiento del aire. Los filtros tendrían que ser otros para el COVID, tendría que empezarse a trabajar. Estoy seguro que mis colegas van a estar interesados en que trabajemos sobre esos temas y también el mantenimiento y sobre todo la parte de hasta dónde el edificio que vamos a tener con mantenimiento adecuado, con tratamiento adecuado, los cambios de aire. Porque en el caso de la Ciudad de México, que es muy contaminada, hablábamos y trabajamos con una alumna que me llegó del área ambiental
hay como un patrón de estrategias que dicen que para cada metro cuadrado, para cada gente o para cada metro cúbico de un edificio, tantas renovaciones de aire, como una especie de hace esto, pero resulta que ese cambio de aire va a depender de qué buscamos que hay afuera y qué voy a meter. Entonces yo dijimos que no era lo mismo cambios de aire necesarios para un aire para poder definir cómo serían esos beneficios. Ya como reflexiones, bueno, ante la cuarentena, lo digo, eh, era una casa, un estudio, ya estaba. Se fue nuevamente el audio, doctor. Sí, de vuelta, ¿se escucha bien o todavía no? Ya ahorita se escucha bien, pero hace unos segunditos se corta por completo. Pena con los que se le está cortando aquí, pero entonces no le supe mover. Pero ahorita me pego más entonces. Si ahí ya sienten un beso, no se preocupen que sea la pantalla. No hay problema. Entonces sí tenemos que no son funcionales para las nuevas actividades, una casa que ahora se convirtió en oficina, una casa que por lo general se consideraba que iba a ser, en el caso de México, se habla de que es en promedio 4 habitantes por vivienda. Conozco casa de 12 habitantes por vivienda, menos funcional. Además, que falta información del edificio, las zonas de riesgo, desde un punto de vista sistémico, hasta dónde y cuál es realmente la interacción para saber si es en la oficina, si es el mercado, o ahí se presentó, o ahí está. Falta información por la movilidad de esos habitantes de la ciudad, que ahora se registra donde aparecieron, pero no necesariamente tenemos la información, en nuestro caso, de qué tipo de edificios, cuáles, para ver qué condiciones del edificio en cuanto a materiales, iluminación, ventilación, soleamiento. La desinfección de los edificios existentes necesaria una adecuación, muchos no permiten y vemos que es este reglamento, una ventilación, un soleamiento adecuado. Si no es mucho lo que se le puede modificar, tenemos que acudir a equipos y materiales para ese tratamiento, como desarrollo de sistemas pasivos como los que vimos, que se pueden montar, hágalo usted mismo, que sería diferente en cada región climática y tipo de edificio. El diseño de los nuevos edificios será necesaria una adaptación resiliente para que la arquitectura funcione ante las necesidades de desinfección, en este caso del COVID-19, pero también estar preparados por alguna otra enfermedad que necesite el tratamiento. Definir las adecuaciones y recomendaciones para adaptar esos edificios son estudios que hay que hacer, elaboración de especificaciones. Afortunadamente tenemos varios proyectos caminando y otros más aplicamos a financiamiento y desde luego que todos son necesarios y bienvenidos a trabajar porque todos entonces dar soluciones más rápido y sobre todo porque va para largo, dice Harvard, todavía se espera que hasta junio del año que entra estemos no en una normalidad, sino cuidado, desinfección, pero no hay problema, hay que hacerlo y listo. Sin lugar a dudas que todo esto que hemos dicho, una manera fácil de poder, imagínense una vivienda que ahora tiene que tener no solo el servicio de Internet, sino que me debe de permitir pedir lo que acostumbro, si es una torta de tamal en la Ciudad de México, un refresco, que me llegue a la casa, pero además también para los tratamientos, la comunicación, el control. Entonces vemos que los edificios necesitan, y ya es una realidad en varias partes del mundo, podemos generalizar en México, la inteligencia artificial para funcionar los edificios en las ciudades y de esa manera entonces poder facilitar este control de cuándo la meto, cuándo la saco, porque ya va a entrar el usuario y qué condiciones de confort. Sin lugar a dudas que el control, la comunicación serán una clave nueva. Hay un estudio que hizo mi amiga Alicia Sicar del Instituto de Investigaciones Sociales sobre condiciones de habitabilidad de la vivienda y del entorno urbano. Acabo de presentar la idea, una mesa redonda. Probablemente no va a poder estar, pero aquí es un estudio que hizo en varias ciudades de México, entre ellos está Ciudad Juárez, está Mérida y está
de Guadalajara, Ciudad de México, entre otras, es la respuesta de la gente, la parte social. La gente nos está diciendo si es fácil llevar una cuarentena en su casa, en el entorno inmediato, en el entorno urbano que le tocó, que le toca, y entonces es la parte de la gente. Tenemos buena base, parte técnica que menciono, para empezar a dar esas estrategias y adecuaciones a los nuevos edificios. Y como digo, la parte de ciudad y edificio inteligente que va a permitir, y además no hay que asustarnos, todos lo tenemos ya. La bomba de calor, esa que decimos que la somera es con bomba de calor, todos tenemos una bomba de calor en nuestra casa, el refrigerador tiene una bomba de calor. Entonces no estamos alejados de la tecnología. La parte inteligente lo tenemos en nuestros celulares, las empresas, tenemos muchas cosas, los mismos equipos ya se programan, los programamos, entonces tenemos ya nada más hay que ir conjuntando y complementar con necesidad va a facilitar. ¿Hacia dónde va la arquitectura? Todos estos problemas, pues ya están trabajando en el mundo. En algunos casos aquí tenemos cómo piensan que va a ser la oficina futurista para posterior al coronavirus, colega ya de Inglaterra, en los Estados, los Emiratos Árabes también empiezan a ver, diseñar el entorno para que no sea una vía de contagio. Y acá Jean Michel también habla sobre arquitectura post-COVID-19 y Dinamarca empieza a establecer los estándares arquitectónicos sostenibles, en donde ya entramos en contacto porque me interesa ver si dentro de esos estándares ya está considerada la parte de salud y cómo se está considerando para ver cómo entramos para las estrategias de México, de Latinoamérica, que los colegas ya se comunicaron y están interesados que trabajemos. Bueno, pues les vamos a dar a conocer también a ustedes y plantearía en ese caso algunas propuestas nacionales y latinoamericanas, las podríamos comentar con todos ustedes en mesas redondas. Ya contraté y aceptaron varios de mis colegas. Y bueno, así sería entonces la pospandemia, una que permita la ventilación, permita el barrido del soleamiento, la entrada del UV con ese soleamiento, cuánto tiempo, qué condiciones, con qué patrón de uso para que la gente no pierda el confort, pero sí tenga la seguridad. Todo esto no se ve difícil, es salud, es confort, es sustentabilidad, pero sobre todo tenemos que tener presente que a veces una pandemia, un problema de salud nos lleva a modificar cuando es alarmante, y ya lo fue en el caso de las anteriores pandemias del mundo, 300 millones de muertos con una, 200 millones con otra 35 millones. Yo no creo que necesitemos llegar a tanto para poder decir, vamos a trabajar y este edificio se puede arreglar y esta construcción se puede construir ya con nuevos criterios que permitan poder atender resilientemente cualquier problema de salud. Agradezco a todos y les deseo salud. Muchas gracias, doctor, por su presentación. No sé si prefiera para las preguntas que le vaya haciendo una por una conforme fueron llegando. Adelante. La primera pregunta es de Maritza. Ella dice, la idea de viviendas o edificaciones móviles o incluso flotantes en el mediano y largo plazo ayudaría a disminuir transmisiones de epidemias en el futuro cercano o no tan lejano. Sin lugar a dudas que estos problemas de salud nos llevaron a pensar en un autoaislamiento. No nos podemos imaginar que todo el mundo va a querer regresar a una oficina donde cada vez los espacios son menores. Escritorio, yo hago la broma, pero es verdad que antes yo veía los escritorios de Luz y Fuerza, del Seguro Social, unas cosas grandísimas de fierro, verde o gris, y ahora son mesitas que se doblan de 1 metro por 40 a 60 centímetros. Esos espacios que se diseñaron para optimizarse o para hacer esos grandes conjuntos de viviendas, de oficinas tan mínimos, la gente ya no va a querer tan fácilmente estar tan pegado porque no se respetan ni las indicaciones de sana distancia. La propuesta o lo que ella ve como solución va a permitir este aislamiento, va a permitir sana distancia, pero nos llevaría al extremo de entonces prácticamente ser nosotros y más alejados de todos los demás del mundo.
pues siempre se buscan alternativas y sin lugar a dudas que ella tiene esa inquietud de que me alejo de todo y entonces me contacto menos. Las ciudades lo tienen que permitir y entonces el diseño nos va a decir cómo debe de ser. De acuerdo. La segunda pregunta, perdón, es de Sonia Briceño. Ella pregunta si la contaminación ambiental en la Ciudad de México limitaría el uso de la radiación solar y Querida la Sonia, desinfección de edificaciones. qué gusto que estás bien también. Sí, la radiación solar se ve afectada por contaminación, por nubosidad. Ya hay estudios, tenemos datos y tenemos cálculos o estimaciones. Aquí el mismo Instituto de Ingeniería tiene un atlas de radiación donde se va actualizando en el curso. Entonces, sí se ve afectado y en este caso, a eso me refería cuando decía cuánto tiempo más y qué concentraciones. Si a lo mejor un rayo me lo daba, pero está en la Ciudad de México, yo gran parte de la radiación, entonces pues tengo que hacer, yo hablaba de cuando hicimos allá en Chapingo, solicitados por Semarnat, en los lugares estos de los animales, agarramos espejitos de esos que venden afuera del metro redondos y concentrábamos 2, 3, 4 y dábamos una mayor cantidad de radiación. A eso me refería cuando decía cuánto tiempo y cuánta concentración. Si no es suficiente uno, tenemos que agregar otro rayo más para que entonces sí poder saber cuál es lo que se requiere con lo que se tiene. Y sí, se vería afectada la radiación por contaminación, por nubosidad. En el caso de México, todo el Golfo de México, los estados del Golfo de México tienen menos radiación porque tienen mucho menos. Muy bien. Maritza pregunta, ¿cuál es la frecuencia con la que se tendría que dar mantenimiento y limpieza a los sistemas de acondicionamiento del clima en el interior de las edificaciones? Mire, en el caso de la desinfección con cloro, jabón y alcohol, se debe hacer diario. En el caso de los filtros, no tengo el dato porque no conozco los últimos. Sí le escribí a un alumno que tuve de maestría y doctorado, empresario en aire acondicionado. Entonces, lo publicaré por ahí, porque además este trabajo me lo pidieron para la Gaceta del Instituto de Ingeniería, pues se va a publicar en la Gaceta junto con otros relacionados con lo del COVID y trabajos que hace desde la ingeniería para poder ayudar en los tratamientos, en las prevenciones. Entonces, no tengo el dato específico, pero hay programas de mantenimiento en función de partículas, en función de concentraciones y ahora tendría que ser en función de desinfección, qué tipo de filtro. Entonces, ese dato se lo debo y con gusto lo sigo investigando con mis colegas y amigos del aire acondicionado. Otra pregunta que llegó dice, ¿la desinfección de edificios de biblioteca debe ser tratado de manera diferente? No, todas son superficies, es un espacio, un volumen de aire y también los libros son superficies. Claro que si yo meto mucha humedad en un lugar del libro, eh, entonces sí tendríamos que hacer el estudio de a qué temperatura la humedad no daña tanto el acero. Sin lugar a dudas que ahora hacer Chile, podemos explorar hacer para las universidades, las aulas de clases de allá de Chile. Están muy conscientes de que tienen Chile y enviando muchísimo en recursos. Muy bien. Elia pregunta si hay posibilidad de conseguir el documento en PDF de la profesora Alicia Sicardi. Tengo yo un preliminar que me mandó, sé que está trabajando el proyecto, por eso motivo no pudo atender una invitación que le hice a una mesa redonda, que ya pronto les llegará, ya sea por la Gaceta o por los avisos del instituto, la mesa redonda que estamos organizando. Le puedo preguntar en dónde va a estar y cómo va a estar, pero ustedes en línea pueden encontrar un video donde hizo la presentación del estudio, lo hizo en la Facultad de Arquitectura, junto con los posgrados. Es un decir lo hizo, porque en realidad está igual que yo, conectada en línea y se presentó virtualmente. Pero sí, ahí vi el video, ella me mandó su trabajo, pero yo creo que va a publicarse, pero está preliminar. Incluso lo dice en el mismo que publiqué, estaba estudio preliminar, el informe preliminar. Pero ahora ven el video.
Muy bien. Nuevamente se está cortando, si quiere, para responder, si puede acercarse un poco. Esta pregunta es de Alfredo Nava. Cuando hablamos de estas implantaciones, ¿cuál sería el organismo encargado para el cumplimiento? Sin lugar a dudas que cuando no está en un reglamento de construcciones y el que autoriza es la delegación, la alcaldía o el ayuntamiento, poco se lleva a cabo. El problema también en que ustedes me pueden cuestionar cuando me tocó apoyar a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía para una norma de eficiencia energética, la 008 y la 020, uno de los trabajos fue meterlo en los reglamentos, porque por más que fuera una norma federal obligatoria, si no estaba en los reglamentos, ¿quién iba a pedir que se aplicara? La capacidad en personal de la comisión y sus mismas funciones no daban para poder estar supervisando todos los proyectos. Y me decían mis colegas, investigadores, estudiantes, oye David, pero si en el mismo ayuntamiento no hay quien sepa, bueno, pues existen las certificaciones para el manejo de la norma y entonces, sin lugar a dudas, una base va a ser la reglamentación donde sea obligatorio, pero además el que haya la manera de cumplirlo y quién lo pueda supervisar de que sí está correcto. Otra pregunta que llegó es, la lista, se lo voy a leer tal cual como la mandaron, la lista de bienes inmuebles no están en condiciones óptimas de habitabilidad. Hacerlos retrofit es todo un reto y con respecto a la NOM 008 y 020, me imagino que se tienen que adaptar y profundizar más sus puntos. ¿Usted cómo ve el mediano plazo de las ciudades y si se va a quedar rezagado México en la Agenda 2030? Los edificios, no todos están mal. Yo he hecho los estudios desde el punto de vista térmico y desde el punto de vista energético. Ahora, ante este problema y ante la necesidad, empezamos a entrar sobre hasta dónde al mismo el diseño, el edificio como está, me permite hacer tratamientos de desinfección con estas nuevas, con estas estrategias que sería una manera que se hiciera solo, porque el sol puede estar en una ventana bien diseñada y puede hacer. Entonces, los edificios que están mal tenemos que identificar cuáles, eso de pocos eran norte, que eran calientes porque los materiales o el diseño, bueno, entonces tenemos que ver cuáles sí son adecuados para ventilar y no, y también cuáles son las estrategias. Claro que sería muy caro y arreglar todas las viviendas, por ejemplo, tiene el país desde los principios de los 90 sobre eficiencia energética y han arreglado viviendas para eficiencia. El programa más famoso es el AT y lo OFIPATEM y pasan de los viviendas en todo este tiempo. Entonces, hablar, vamos a adecuar todos los edificios para la pandemia, sin lugar a dudas, tiene que adelantarse y verse desde varios puntos. Que se hace emergencia, es generalmente una dependencia de cargada, en este caso es para la salud. Y entonces tenemos, en el caso de las formas, pensada para Perdón, no se escucha, doctor. el calor del norte, cálido seco, el calor de las costas, cálido húmedo. Entonces, como fue pensada la 08 y la 020 para el calor, lo que habla es de protección solar, una estrategia de bonificación. Entonces, sí, no está para este tratamiento, está para eficiencia, pero desde el punto de vista calor. Muy bien. Oscar Pilloni dice, gracias por la presentación, doctor. Un saludo. Habló sobre habilitar edificios para permitir la fácil distribución de insumos externos, pedidos de comida, bienes básicos, entre otros. ¿Hay ya alguna idea de cómo implementar esto en edificios ya existentes? Pregunto porque me imagino la gran dificultad de hacer eso en edificios que no fueron diseñados para ello, que creo es la gran mayoría en México. Aquí en México hay la tecnología. Como tal, un edificio no puedo decir cuál está. Oscar es experto en eso, con sus colegas. Es mi compañero aquí en el instituto. Ellos, que por cierto, tienen mucho que ofrecer ante la pandemia.
son gente que trabaja sobre dispositivos que pueden permitir hacer un diagnóstico o un tratamiento para ese tipo de problemas. Entonces, un edificio como está, y en la mayoría de México, si hay edificios inteligentes, se vería grosero que diga yo que nuestros edificios son tontos. Algún colega decía que son Frankenstein. Bueno, en realidad son edificios convencionales. Y edificios convencionales, cómo llevarlos a esa automatización y control. Bueno, pues nuevamente la tecnología existe, pero también existe la capacidad y es el país que es el sistema. Pues, tecnologías también, ya hay el caso de este, el recreador de avisa, falta la vida, entonces ya existe esa tecnología, a lo mejor son los costos, son los pero la capacidad y ellos de necesidad se acelere. Muy bien. La última pregunta es de Diego Alejandro Alzate Obando. Él dice, en el caso de un edificio de los diferentes tratamientos de la pandemia, ¿se puede tener un edificio donde en su 90% sea tratada la ventilación por medios pasivos? Se cortó cuando me comentó, pero voy a contestar lo de ventilación y sistemas pasivos. Diego. Okay, si quieres se la repito. Porque se cortó, o sea, yo así Él como dice, tartamudo, como... es que el audio está un poco extraño, Qué pero pena con bueno, le los repito la oyentes. pregunta. En el caso de un edificio de carácter público y teniendo en cuenta los diferentes tratamientos debido a la pandemia, ¿se puede tener un edificio donde en su 90% sea tratada la ventilación por medios pasivos? Hay los diseños vernáculos permiten una ventilación completa, una palapa. Entonces, hay otros que son cerrados, pero generalmente la arquitectura vernácula se trató de adaptar a prueba y error y dar respuesta. Entonces, se puede ventilar y se puede lograr lo que busca uno, que es mover el aire. Ahora, ese movimiento y lo que se logra está dentro de la zona de confort, es donde empieza uno a tener que ver si ese aire que meto con una velocidad determinada es adecuado para el confort, la temperatura y la humedad es adecuada, o necesito tratar ese aire antes para poderlo meter. Tratar puede ser enfriarlo por ahí en algún en el piso, en el agua, en un jardín, en una sombra. Entonces, sí se puede, pero las condiciones que buscamos son las que hay que tratar el aire para poderlo meter. Una sería el tratamiento del edificio para la desinfección y otra las condiciones de confort. Y si no empatemos, como dije, patrones de uso versus desinfección versus confort. Cuando trato el edificio, cuando doy el confort para la habitabilidad del edificio. Eso también con la parte de automatización se puede manejar y ayudaría muchísimo. Muy bien, pues estas fueron todas las preguntas. Hubo una duda muy recurrente ahorita en los comentarios de si iba a estar disponible su presentación o el video. No sé si quiera que se suba solo la presentación o que se suba este video a nuestras redes sociales y a la página del instituto. Sí, con gusto. Además, les comentaba que va a haber una gaceta del instituto que va a salir con varios de los trabajos que se están haciendo aquí en el instituto sobre el COVID, la ingeniería y el COVID-19, y posiblemente el mío también ahí aparezca entre ellos, porque todos mis colegas están trabajando desde diferentes puntos de vista. Hay los que están trabajando desde el punto de vista del transporte, la logística ante la cuarentena y la pandemia. Comentaba hace un momento, preguntaba Oscar está trabajando sobre algunos dispositivos de diagnóstico y tratamiento. Entonces, va a aparecer en la Gaceta, pero con gusto adelante con la grabación. Perfecto, pues entonces para las personas que preguntaron va a estar disponible este video en nuestras redes sociales y en la página del instituto, igualmente la presentación. Le agradezco muchísimo su presentación, doctor. Un saludo y agradecimiento a todos los que nos acompañaron en la transmisión. Abrazos. Y con esto estaríamos llegando al fin de la conferencia Situación y perspectivas para los edificios en el contexto de la pandemia del COVID-19.
que impartió el doctor David Morillón Gálvez. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron.